Continuamos, segundo simposio articulando el deporte. Hablamos mucho de fútbol, claro, pero también hablamos de otros deportes. Por ejemplo, mañana hay una mesa. Mañana empezaremos a las 9, pero vale la pena madrugar un poquito porque habrá una mesa que va a dirigir nuestra compañera del programa WAFI Sport, Claudia Huertas, sobre el esquí. Va a haber una mesa sobre el esquí. No únicamente hablamos de fútbol, nos gusta hablar de todos los deportes, como se ha visto a lo largo de estos 2 días que ya están casi concluyendo. Y para demostrarlo, ahora vamos a adentrarnos en el mundo del tenis. Porque si España puede presumir de ser muy buena en muchos deportes, afortunadamente, en muchos deportes, pero en deportes individuales, en deportes, y además durante tanto tiempo, uno de ellos sin duda alguna es el tenis, y es con un nombre propio, ¿no? Rafa Nadal. Bajo el paraguas de Rafa Nadal, yo quiero invitar a la señora Gemma Bés, nutricionista de la Rafa Nadal Academy. Un aplauso, por favor. Luego vamos a invitar también a otro gran experto y gran médico en el mundo del tenis y en el mundo del deporte en general. Señora Bés, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con tales ponentes. La verdad es que es un placer. Y gracias por la invitación a la OAFI, a Fundación Atlético Madrid y el Comité Olímpico Español. Espero estar a la altura de tales. Una de las cosas que tienen en común OAFI, la Fundación Atlético Madrid, el Comité Olímpico Español, aparte de ser co-organizadores de este congreso y ser muy amigos, que todos son fans de Rafa Nadal. Muy bien, yo también. Todos son fans. No se pierden partido. No se pierden partido. Señora Bés, cuando usted quiera, adelante. Bueno, yo básicamente, enlazando con todo lo que se ha comentado hoy, voy a hablar de prevención. Para mí la nutrición, nací en una familia donde había unos buenos hábitos alimenticios, con lo cual lo llevo en las células. Y para mí la alimentación es algo básico, fundamental y muy importante, no solamente en el deporte, sino justamente de lo que hemos estado hablando hoy. Entonces, hoy me voy a centrar un poquito en hablar de las pautas antes, durante y después de la práctica deportiva, porque como bien saben todas las personas que están atendiendo hoy, es que después de una práctica deportiva pues empieza a desencadenarse una serie de cascada inflamatoria y eso pues con la alimentación realmente se puede hacer un buen trabajo. La alimentación es el trabajo invisible, con lo cual el resultado no siempre lo vemos al día después, sino que tenemos que tener un poquito de paciencia, ir trabajando bien, alimentándonos bien y sobre todo aplicar el sentido común. Entonces empezamos un poquito, voy pasando yo, ¿verdad? Resumiendo un poquito esta diapositiva, sería que para mí cuando vamos a practicar cuando vayamos a ejercer una práctica deportiva, tenemos que tener todos los depósitos llenos, ¿no? No solamente a nivel de glucógeno, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Tener la energía para poder soportar esa práctica deportiva, sino que hay otras cosas que también intervienen, como son los electrolitos, estar bien hidratados, tener el músculo en forma, y con ello tendremos un mejor rendimiento y sobre todo la prevención de lesiones también. Yo siempre empiezo mis ponencias, mis charlas hablando del sistema digestivo. Para mí es muy importante tener un sistema digestivo que funcione adecuadamente. Creo que he visto que ha habido una ponencia donde hablan un poquito de esto durante la mañana. Entonces, es un buen indicador o una buena alarma. Tenemos la alarma para despertarnos por la mañana, pero para mí una alarma del cuerpo, de cómo estamos, de cómo está nuestro estado de salud, es cómo funciona nuestro sistema digestivo. Si siempre estamos inflamados, si siempre tenemos diarrea, estreñimiento y lo normalizamos, porque normalizamos las cosas, pues habría que observar y ver cuál es la causa. Porque el objetivo, desde mi punto de vista, tener un buen sistema digestivo, a la larga tendremos una mejor absorción y asimilación de nutrientes. Con lo cual, si nos alimentamos bien, todo va a dar un mejor provecho y tendremos un mejor rendimiento, quizás menos dolor y prevención de lesiones. Yo hoy voy a hablar
brevemente de que para mí lo que significa una buena digestión. La buena digestión empieza en la boca. Ya sabemos, ya nos han dicho desde pequeños que tenemos que masticar, que no podemos comer deprisa, etcétera, etcétera. Y no lo hacemos porque quizás no hacemos caso a lo que nos dicen nuestros padres. Pero la digestión es tan importante en la boca porque aquí empieza la digestión y si no digerimos bien los alimentos en la boca, difícilmente a veces podremos hacerlo a lo largo del tubo digestivo. Con ello quiero decir que muchas veces pues, damos la culpa a ciertos alimentos de que nos inflaman, de que nos sientan mal, pero nunca observamos lo deprisa que estamos comiendo o si estamos comiendo con alguien que nos cae mal o si estamos comiendo solo con 10 minutos que tenemos para parar en el trabajo. Para mí merece mucho la pena escuchar y autoobservar sin obsesionarnos de cómo estamos haciendo estas digestiones y de cómo está funcionando nuestro sistema digestivo. Entonces, bueno, solamente 2 pinceladas sería el masticar, el comer despacio, el comer con buena compañía, el observar si necesitamos comer 5 o 3 veces 2 o solamente 1, cómo es de rápida nuestra digestión, qué alimentos nos dan más energía, qué alimentos nos dan más sueño. Es decir, ir observando estas cositas sin realmente no obsesionarnos, pero sí que podemos ir tomando nota. Yo muchas veces con mis pacientes les digo, hacerme un pequeño diario y luego lo repasamos. Y repasando este diario nos damos cuenta de muchísimas cosas que quizás nos van a ser muy buenas para nosotros. Porque lo que tendemos a hacer es a leer noticias, información, hacer lo que hace nuestro amigo o hacer quizás lo que hace Rafa Nadal. Cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros seguramente nos funcionarán cosas diferentes. Y sobre todo una cosa muy importante es apreciar cuando tenemos la comida en la mesa. Antiguamente se rezaba para agradecer aquello que íbamos a comer. Hoy en día no lo hacemos. Entonces es importante parar unos segundos, agradecer que tenemos aquella comida y seguramente vamos a atacarla de forma más despacio, más paulatinamente y masticándola mejor también. Bueno, entonces en el deporte ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas, en qué temperatura nos vamos a encontrar, en qué humedad relativa, en qué situación estamos. No es lo mismo jugar a tenis en Australia, en Miami o en Monte Carlo. O sea, esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de lo que vamos a comer y cómo nos vamos a hidratar también. También hay que tener en cuenta cuáles son los combustibles de nuestro organismo. Una es la energía más rápida, la otra la energía más lenta. Aquí imagino que ya se sabe lo que es una y otra. Pero sí que es importante entrenar todo lo que luego vamos a aplicar a los momentos de competición. Aquí también tenemos que observar, cuando estamos entrenando, aplicar diferentes cosas para que luego lo que realmente nos va a funcionar lo apliquemos en el momento de la competición. Aquí bueno, he dibujado lo que sería un plato saludable, que ya todos conocemos. Simplemente os invito otra vez a observar y lo que sí que tenemos claro es que el deportista, el equilibrio de los macronutrientes son muy importantes porque cada uno va a ejercer una función diferente. Los vegetales, importantes en la comida y en la cena. Grandes antioxidantes. Cada vegetal tiene un color diferente, con lo cual vamos a cubrir diferentes tipos de antioxidantes. Los antioxidantes son antiinflamatorios, eliminan los radicales libres, es decir, son muy, muy importantes para no solamente la competición o post-competición, que hablaremos del después, sino para tener una buena longevidad y una buena calidad de vida también. El vegetal de hoja verde precisamente es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque es el gran alimento de nuestra microbiota intestinal. Así que también en estos vegetales siempre tener en cuenta el vegetal de hoja verde. Luego entramos en los carbohidratos. Aquí es el gran tema siempre, ¿no? Yo a los niños, los tenistas de la academia, les invito a observar cuál de los carbohidratos, porque sabemos que el carbohidrato es lo que nos va a dar energía en el deporte, ¿no? Pues observar cuál de ellos, si es la patata, la quinoa, el trigo sarraceno, el no gluten, el gluten, cuál de ellos nos va a dar una energía más duradera. Y esto lo podemos experimentar en el día a día, en los entrenamientos, como he comentado antes, pero también tenemos que observar cuál de ellos nos sienta mejor también. Porque si nos sienta mejor y hacemos una buena digestión, esto no nos va a repercutir negativamente en la práctica deportiva. Aquí, así que ir combinando, ir observando si es el arroz, si es la pasta, si sea lo que sea.
Y luego tenemos la proteína, muy importante, y antes lo ha comentado, creo que Ricardo, el fisioterapeuta, en cuanto al mantenimiento de la masa muscular. Muy importante como garantía de longevidad. Ya sabemos que las sociedades más longevas del mundo tienen en común que se mantienen activos. No hace falta practicar deporte a alto nivel, ¿no?, como hace Rafa, pero sí que es importante para este mantenimiento de la masa muscular consumir proteína en las 3 comidas principales. A veces en el deporte tenemos que añadir 2 tomas más, pero esto sería de forma individualizada y veríamos cuándo hacemos esta intervención. Sí que os diría, y soy partidaria de comer proteína de origen vegetal, como mínimo 2 o 3 días a la semana. Es decir, no solamente tomar proteína de animal y a diario, sino irlo combinando. Entonces, el plato saludable, no solamente hemos hablado de los carbohidratos, las proteínas y las verduras, sino que para mí el macronutriente más importante serían las grasas. Hoy en día ya sabemos, o yo como mínimo, no me baso en las calorías, en el consumo calórico que tiene que llevar a cabo el deportista, sino la calidad de los macronutrientes. Y las grasas nos están protegiendo a nivel de membrana celular. Y aquí tenemos el aceite de oliva. El aceite de oliva, en todas las comidas, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, semillas, pescado azul de tamaño pequeño. Muy importante las grasas como protección de estas membranas celulares y para reducir también la inflamación. Aquí esta diapositiva no se ve muy bien. Bueno, ahí sí que se ve bien, pero bueno. Aquí sería un poquito la diferencia en cuando vayamos a practicar una práctica deportiva de alta intensidad o media o baja. Si vamos a entrenar 1 hora o 2, quizás el plato saludable es suficiente, pero en el momento que vayamos a entrenar más de 2 horas como mínimo, tenemos que aumentar la cantidad de carbohidratos, porque esto es lo que nos va a dar energía. El antes de la práctica deportiva sería ¿cuánto antes tengo que comer? Pues otra vez vamos a vincularlo como de rápido es tu sistema digestivo. Cuanto más rápido sea tu digestión, menos tiempo tienes que dejar entre la comida y la práctica deportiva. Pero a medida que nos hacemos mayores, la digestión es más lenta, entonces pues, necesitaríamos 2 o 3 horas antes de la práctica deportiva, si es más de 2 horas. Entonces ahí aumentaríamos los carbohidratos. Siempre digo que el deportista, en el momento importante, la comida antes debería ser muy sencilla, muy simple y de muy fácil digestión. Imaginándonos que tenemos el estómago, que estamos mal, que tenemos una gastroenteritis, ¿qué es lo que comeríamos? Pues arroz, pollo hervido o pescado hervido, un poquito de aceite de oliva y nada más. Esto nos va a ayudar a que la digestión sea más rápida, más eficaz y que luego, en el momento de la práctica deportiva, pues tengamos una energía más suficiente y duradera también. Bueno, aquí tenemos una tabla de la cantidad de proteína que tenemos que tomar. Como referencia, sería entre 20 y 25 gramos en las comidas principales y luego podemos hacer 2 tomas de 10-15 gramos entre horas, hablando del deportista de alto rendimiento también. Luego simplemente hacer la comparativa de que unas salchichas tienen un 14% de proteína, sin embargo unas gambas el 99% del contenido ya es proteína. Así que en la parte educacional de nutrición del deportista siempre les enseñamos estos gráficos para que puedan diferenciar que cada alimento tiene una proporción diferente de proteína. Entonces, antes de la práctica deportiva, bueno, lo que tenemos que hacer es hidratarnos, muy importante la hidratación, la prevención de lesiones, y a 2 horas antes de la práctica deportiva vamos a empezar a hidratarnos con bebida hipotónica. La bebida hipotónica y la bebida isotónica, la diferencia que hay es la concentración. Sería la bebida hipotónica es la mitad de la concentración de la bebida isotónica en cuanto a carbohidratos y electrolitos y es más diluida porque se va a asimilar mejor, más rápidamente y ya empezamos la prehidratación para tener las cargas de agua, electrolitos y azúcares suficientes para la práctica deportiva. La comida, como os comentaba, sencilla, fácil, de fácil digestión y sobre todo cargada de energía, que ahí la proporción mayoritaria vendría de los carbohidratos. Luego, durante la práctica deportiva, ahí introduciríamos la bebida isotónica y sí que mi recomendación es tomar entre medio litro y 1 litro de bebida isotónica cada hora. Si las temperaturas y las humedades son más altas, pues casi podemos llegar al litro, pero no más. Entonces, en el tenis se suele combinar la bebida isotónica con el agua y normalmente la temperatura es fría porque lo asimilas mejor, te apetece más y bebes más al mismo tiempo.
A partir de la primera hora de la práctica deportiva ya introducimos los carbohidratos. A mí me gusta mucho, yo soy un antiazúcar blanco, entonces yo procuro a los deportistas recomendarles alimentos o productos que se pueden hacer ellos mismos elaborados con azúcares que vienen de las frutas o de otros alimentos. Con lo cual, a partir de la primera hora, las cargas de energía empiezan a bajar y ahí introducimos los carbohidratos, sean dátiles, plátanos, bebidas, barritas energéticas, geles, ya más para el final. Y desde la segunda hora a la tercera tenemos que aumentar esta proporción de carbohidratos. Pero la cantidad de líquidos siempre será la misma, entre medio litro y 1 litro cada hora. Para terminar, después de la práctica deportiva, ¿qué es lo que pasa, no? Pues nos hemos deshidratado completamente, aunque hayamos tomado la cantidad de líquido suficiente, las reservas de glucógeno están vacías, la reparación muscular es esencial y luego lo que os comentaba, la inflamación, ¿no? La inflamación tenemos que combatirla. Yo hablo de alimentación, no hablo de productos ni medicamentos, y aquí la mejor solución, desde mi punto de vista, sería tomar un batido, pero un batido casero y natural, porque nos apetece más beber que comer, sobre todo. Y además, si bebemos algo, pues al mismo tiempo nos estamos hidratando. Entonces, esta bebida debería estar compuesta por hidratación, agua, bebida de almendras, leche, cualquier líquido. Luego, para otra vez rellenar las reservas de glucógeno y poder seguir compitiendo o entrenando, sería aportar azúcares, el plátano, el dátil, un zumo de fruta, cualquier tipo de azúcares. Luego repararemos el músculo con la proteína, tanto podemos añadir yogur o leche o una proteína en polvo, si es que vamos viajando también. Y para combatir la inflamación, los frutos rojos. A mí me gusta mucho el jugo concentrado de cereza verde porque tiene una capacidad antioxidante muy potente. Así que este sería el batido que podríamos tomar después de la práctica deportiva para prevenir lesiones, poder continuar nuestra práctica deportiva los siguientes días y para el día siguiente estar bien. Y por último, este sería un ejemplo de una vida recuperadora. Desde mi punto de vista, el descanso es algo que insisto mucho en la recuperación, casi es más importante el buen descanso que a veces un batido recuperador. Y en los tenistas de la academia les decimos mucho que hay que ir a dormir antes de las 10. De las 10 a las 2 de la mañana tenemos una capacidad de recuperación doble y en este momento es cuando el organismo empieza a reparar tanto a nivel del sistema nervioso, muscular, digestivo, y tenemos que aprovechar este momento para descansar, que es cuando realmente empezamos a tener sueño y ahí tenemos que aprovechar para ir a dormir. Y bueno, espero haber podido sintetizado rápidamente todo lo que quería decir. Maravilla, señora Gracias. Emma, de maravilla. Le voy a rogar, si no le importa, que se siente aquí. Luego podemos hacer alguna pregunta. Una de las pasiones de mi oficio desde hace 45 años es conocer a gente tan importante como el doctor Vergés, como el doctor Villalón. Gracias a ellos, en este segundo simposium, por aquí están pasando médicos de altísimo nivel, lo acabamos de ver, con nuestros farmacólogos expertos en dolor. Ayer hubo un hat-trick con Pedro Guillén, con Ramón Cugat, con José Luis Ripoll. Si estamos en el mundo del tenis, y si estamos hablando también de Rafa, aunque podríamos hablar de otros grandes deportistas de élite, Marc Márquez y otros muchos, sin duda alguna hay que referirse a otro gran experto, a don Ángel María Ruiz Cotorro. Doctor Cotorro, muy bienvenido. Es el director general en Clínica Mapfre de Medicina del Tenis. Vamos, ¿qué porcentaje tiene este caballero, este doctor, de todos los éxitos de Rafa, de los 21 slams? Alguno se lo podrá colgar la medalla seguramente el doctor Cotorro. Ruiz Cotorro, muy bienvenido, doctor. Un placer tenerle con nosotros. Tiene usted aquí el atril y luego a lo mejor le haremos alguna preguntita. Buenas tardes a todos. Es verdaderamente, como decía Gemma, un placer estar aquí en el Comité Olímpico, lleno de deporte por todos los lados y bueno, quería agradecer a la agrupación OAFI, Josep, por la invitación. Es verdad que llevamos colaborando dentro de nuestras posibilidades porque realmente siempre vamos apretados de tiempo. Por supuesto, a José María Villalón, que nos conocemos desde, creo que fuimos uno de los pioneros que nos fuimos de este país a estudiar medicina deportiva. Y, por supuesto, al Comité Olímpico por acogernos en esta maravillosa sala, ¿no? Bueno, hablar de prevención de lesiones creo que es una cosa que en el tenis y en cualquier deporte empieza a ser primordial. Yo creo que para entender un poco el mundo del tenis nos tenemos que ir a la historia del tenis.
El tenis, desde la época de Manolo Santana, que ahora desgraciadamente nos ha dejado hasta nuestros días, ha evolucionado de forma tremenda. Ya no podemos considerar que es otro deporte. Entonces, analizando un poco todas estas etapas, si nos vamos a los años 50 o 70, los cambios eran mínimos. Eran jugadores muy técnicos, eran jugadores con una magia especial, se jugaba con raquetas de madera y tenías que tener esa magia para jugar al tenis. Y poco a poco eso fue evolucionando. Entonces, en esos años 50, 70 eran mínimos. No había tanta importancia en relación a la condición física porque realmente el que hacía correr al otro siempre ganaba. Yo siempre digo que en la época que yo jugaba todo dependía de la velocidad de la pelota, porque si la velocidad de una pelota de tu contrincante era mejor, tú perdías siempre, porque era un problema de tiempo, porque no se fallaba en aquella época. Era todo un poco como si dijésemos arte, ¿no? En los años 80 ese arte se mantiene, pero empieza a haber unos cambios muy importantes. Y siempre se ha hablado de Viambor con relación al cambio de deporte, con el LIF y tal, pero yo, aprovechando y en honor a quien se lo merece, fue Manolo Santana el primero que hizo el LIF, el primero que empezó a jugar con la muñeca, ¿no? Y ahí hay una evolución técnica que viene acompañada con una evolución de materiales. Y a partir de ahí son los materiales los que nos cambian el deporte, porque nos hacen jugar a otra velocidad, porque nos hacen adaptarnos y porque nos hacen que realmente tengamos que adaptarnos a esos cambios de velocidad. Y todos pensábamos que esto nos iba a salir gratis. Bueno, nos adaptamos, tenemos mejores materiales, las raquetas son mejores, los cordajes también. Todo parece que va a favor de la prevención de lesiones. Pues no, porque realmente hay que llegar a la pelota, hay que adaptarse, hay que hacer apoyos rápidos para volver rápido y esto, lógicamente, nos ha convertido el tenis en otro deporte, ¿no? Bueno, haciendo un resumen de todo lo que he hecho, aquí están los jugadores un poco que os estaba comentando. Y bueno, pues cuando nos metemos ya en una situación en la cual el tenis empieza a ser un deporte popular y empieza a ser un deporte que afortunadamente lo puede practicar mucha gente, y con la llegada de todos estos campeones, pues el tenis empieza a evolucionar y empezamos a querer ser jugadores de tenis y el tenis toma una relevancia total. Se empieza a entrenar mucho antes, se empiezan a hacer escuelas de tenis y empezamos a meternos en el deporte que realmente tiene unas grandes exigencias físicas. Y, lógicamente, esto nos ha aumentado el tipo de lesiones. Como os decía anteriormente, ahora intentaremos analizar un poco lo que ha sido esto. Para ello, me gustaría presentar muy brevemente este estudio que hicimos con la Fundación Mafre, porque hablábamos muchas veces de cuántas lesiones. Yo cada día había más lesiones, cada día estaba más preocupado, cada día intentábamos prevenir más, pero teníamos que demostrarlo, ¿no? Y entonces hicimos un estudio de casi 1000 tenistas de iniciación, de alta competición, profesionales y veteranos. Y bueno, fuimos a las escuelas de tenis que hay en este país, que son múltiples porque España es la cuna del tenis mundial, o sea, no nos extraña que tengamos tantos jugadores y tengamos tantas cosas porque tenemos una infraestructura tremenda, ¿no? Y nos fuimos a todas esas escuelas de alto rendimiento para ver qué es lo que estaba pasando. Y esto fue globalmente lo que pasaba. Hay que fijarse en esta diapositiva, pero no lo suficiente, porque después vamos a ir desgranando poco a poco dónde están las lesiones y las que nos interesan para la prevención. Bueno, había muchas lesiones de hombro, de codo. Fijaros ahí un poquito en la cadera, que ya empieza a dar un resultado tal, y sobre todo también en las lesiones de óseas o lesiones de sobrecarga, ¿no? Pero bueno, si nos vamos al grupo de iniciación, que hicimos 212 casos porque veíamos que todo se repetía, pues os puedo decir que estas eran las estadísticas, pero no eran lesiones importantes. Estamos hablando de chavales entre 8, vamos a poner 6, 7, hasta los 10, 11 años. Lesiones de sobrecarga, algunas cosillas, ninguna importancia. Aquí es donde tenemos que empezar a actuar. Aquí es donde tenemos que hacer la prevención, porque aquí es donde se crean rutinas y donde realmente después el jugador, tanto sea profesional, tanto sea amateur, tanto sea veterano en el futuro, va a ir con unas rutinas y, lógicamente, va a estar mucho más protegido. Si nos vamos a la alta competición, los jóvenes, esto empieza a ser un problema importante. Un problema importante y por eso hicimos un estudio de casi 1000 jugadores para ver lo que estaba pasando o para demostrar lo que estaba pasando.
Y aquí nos encontramos con estas estadísticas. Llaman la atención el hombro, llama la atención la muñeca. Siempre ha habido lesiones de hombro y muñeca, siempre, en el tenis. Pero estas estaban por encima de la media. Y después había un problema que era la cadera. Ahí tenéis un 15%, pero cuando nos vamos de esta época a los profesionales nos vamos hasta por encima del 30%. Y eran lesiones que antes no teníamos. Y os voy a poner ejemplos. Todos los jugadores que yo conozco veteranos, como era Santana, como era Jimeno, como era Lisarilla, todos esos jugadores, ninguno o casi ninguno ha tenido una prótesis de rodilla, de cadera, perdón. Sin embargo, la gente de mi generación, ya todos han pasado por una prótesis de cadera. Y ahora, en este momento, lo que antes eran los 55 años, ahora empiezan a ser los 45, e incluso por debajo. Incluso tenemos jugadores como el ejemplo de Murray, no es global, pero existe, muchos jugadores, Kuerten, etcétera, que están con prótesis de cadera en edades muy jóvenes, ¿no? Ese es un dato a tener muy en cuenta, y después el otro también, 10,3 lesiones, edemas óseos y lesiones de sobrecarga. Bueno, no vamos a entrar en lo que era cada patología, porque creo que esto no es el caso. Y nos vamos a los profesionales. Y tenemos profesionales en España, y hemos cogido a los 30 mejores, desde Rafa, pasando por Garbiñe, David Ferrer, todos los mejores jugadores. Y esto es lo que nos encontramos. Y nos encontramos que todo jugador de tenis, o el 90, o por encima del 90, ha tenido problemas de hombro. Y dentro de los problemas de hombro, la patología neurológica del tenista está casi por el 60%. Datos que son importantes a tener en cuenta para cuándo y cómo tenemos que prevenir desde las edades iniciales. Fijaros que codo tiene un 50%, la muñeca un 77%, la espalda un 85%. Y la cadera ya estamos en 33,2%, que antes estábamos en unas cifras de un 4 o 5%. Y en relación a las fracturas, pues nos vamos al 25%. Bueno, son estadísticas que nos hacen pensar que tenemos que hacer algo, y tenemos que hacer prevención, como es lo lógico. Tampoco vamos a entrar ahora en estos detalles y nos vamos a los veteranos. El veterano pues tiene lesiones que os voy a contar a vosotros que estáis metidos en esto, pues lesiones degenerativas, lesiones del tejido tendinoso, articulares. Y bueno, este es el panorama que nos encontramos. Yo creo que el hombro principalmente el codo y la espalda son los más importantes. Evidentemente, el tenis no es un deporte de rodilla, pero cuando llegamos a estas edades, lógicamente, son articulaciones de carga y tenemos también este problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del estudio? Para mí la conclusión es que hay que empezar a hacer la prevención con el control de todas las áreas. De poco nos sirve a los médicos decir, bueno, pues vamos a hacer estos ejercicios, vamos a hacer estos otros, tenemos que tratar las lesiones si no controlamos el entrenamiento, si no controlamos la competición, si no controlamos la preparación física, la alimentación, como dice Gemma, y los materiales. Entonces, ahí es donde realmente tenemos que hacer hincapié. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que os digo, prevención. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores predisponentes que ahora analizaremos rápidamente, determinantes, y todos esos condicionantes que os decía antes han hecho que todo esto vaya aumentando. Si sabemos los factores predisponentes, podemos analizarlos y podemos adelantarnos. Hablamos de sexo. Yo creo que se lesionan más los hombres que las mujeres. Yo creo que sí, somos más brutos, somos menos obedientes y entonces pues realmente somos menos ordenados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que las mujeres se lesionan también porque el deporte es muy exigente, pero esa es mi impresión. La genética es básica. A ver, aquí tenemos que analizar todos los componentes genéticos para saber dónde estamos, porque hay que analizar de forma individualizada cada individuo, cada tenista. La edad, hay una zona crítica, que es la que os ponía antes, que son entre los 12 y 17 años, que todos los cartílagos de crecimiento están en evolución y que hay que respetar los periodos biológicos. Y no los respetamos, es que no los respetamos, porque la gente dice, sí, estamos entrenando poco, todos te engañan, entrenan mucho más. Están jugando 25 torneos al año de media entre esas edades. 25 torneos son 5 o 6 más de los que juega Rafa, por ejemplo, o ahora 7 o 8. Hay gente que llega a jugar hasta 35 torneos. Luego, es muy importante esa edad porque los cartílagos aguantan a esa edad.
lo aguantan todo, se inflaman pero no provocan dolor, pero después eso tiene una penalización importante a nivel de todas las articulaciones de carga. Bueno, si nos vamos a los determinantes, pues aquí está todo. Si hablamos del entrenamiento, a controlar el entrenamiento, las horas de entrenamiento, se entrena por encima. Yo creo que estas edades, con 1 hora y media, 2 horas de entrenamiento bien hecho, es suficiente, pues se están entrenando 3, 4, 5 horas. Pistas, evidentemente la pista de tierra, hay notables diferencias entre la gente que hemos observado de los mejores jugadores de España que hacen estas todos los años en la federación, los que juegan en rápida están mucho más afectados que los que juegan en tierra. Luego la pista de elección es la tierra. Controlar la competición. Creo que en estas edades se tiene que andar entre los 10, 14, 15 torneos, no más. La preparación física es un factor a tener muy en cuenta. Nosotros tenemos un kilometraje, como los coches, y cada uno tiene un kilometraje diferente. Bueno, pues si en la preparación física, con los medios que tenemos ahora, trabajamos sin impacto, primera cosa importante, si además de trabajar sin impacto, hacemos esa preparación física en conjunto con el entrenador y matamos 2 pájaros de un tiro, los kilómetros empiezan a correr a nuestro favor, ¿no? Y ese es otro tema fundamental. Lo estamos introduciendo y, lógicamente, cada vez estamos creando grupos de trabajo en esa línea. Materiales, hay que estudiar el material. Detrás de una lesión siempre hay un cambio de material, o hay un cambio técnico, o hay un cambio de intensidad mayor de entreno, o hay un cambio de pista. Es casi os diría que es matemático, ¿no? Entonces también controlar muchísimo el tema de los materiales. Bueno, ahí están, lógicamente hay lesiones debidas al tenis y otras debidas al tenista, pero bueno, esto yo creo que ya lo hemos entendido. Y como os decía antes, hay que controlar todas las áreas. Hay que hacer un control preventivo holístico. Y para eso, bajo mi punto de vista y con todos los respetos a todas las áreas, estamos trabajando bajo un prisma médico. Es decir, nosotros tenemos una lesión y está el jugador y aquí está el médico. Y en el medio, o en ese camino, hay entrenadores, preparadores físicos, hay fisioterapeutas, hay nutricionistas, hay mucha gente. Y entonces, al final, el deportista se lesiona. Siempre que te vas para atrás, encuentras todos los detalles donde se ha producido la lesión. Entonces, la lesión, el médico tiene que ver un prisma holístico de la lesión, no para tratarla, sino para prevenirla. Y hay que controlar, como digo, todas esas áreas y estar haciendo un equipo multidisciplinar. El control médico. Solo quiero hacer hincapié, lógicamente, todos sabemos lo que es un reconocimiento médico y todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante, aparte de cómo funciona el aparato motor, cómo funciona el corazón, que es básico, hay una cosa muy importante, exploración física del aparato locomotor. Si alguien, médicos de cada deporte, que yo creo que tenemos experiencia en las lesiones de ese propio deporte, hacemos un buen reconocimiento del aparato locomotor, os puedo asegurar que casi el 90% de las lesiones se pueden prevenir. El 90%. El problema es que muchas veces nos llegan ya con unas lesiones que no solo tenemos que prevenir, sino que las tenemos que adaptar. Pero no os podéis hacer ni imaginar la cantidad de datos que se pueden sacar. Lógicamente, todo esto es la exploración normal, pero yo haría muchísimo hincapié en lo que os estoy diciendo. Exploración del aparato locomotor, básico a la hora de prevenir las lesiones. Bueno, con respecto al control de la competición, ya os lo decía, absolutamente necesario y hay que negociar con los entrenadores pues que hay que competir lo justo y necesario. La preparación física, os lo explicaba antes, hay que ponerse en forma para hacer deporte, no hay que hacer deporte para ponerse en forma y ese es otro criterio que nos falta. Sueño y descanso, fundamental. Antes hacía un pequeño comentario nuestra compañera y es fundamental. Es decir, los chavales no duermen, no descansan. Por la mañana van a entrenar, desayunan sin tiempo, van al colegio sin tiempo, comen sin tiempo, duermen mal. Entonces, cada día es lo mismo. Al final es mucho más fácil que se lesionen. Ese entrenamiento invisible también es muy importante. Los materiales, ya os lo he comentado, desde los cordajes, desde los puños, desde las empuñaduras, desde los gestos técnicos, todo tiene una importancia vital. Bueno, si hacemos un resumen, pues podemos decir que hay que hacer una revisión médica. Insistamos, os puedo asegurar que incluso hay profesionales que si pueden,
tú, José María, lo sabes, en tu club es más difícil porque es un equipo, si pueden se escaquean. Y bueno, ya lo haré dentro de un mes. Ahora, afortunadamente, la Asociación de Tenis Profesional, tanto masculino como femenino, exige a cada jugador un reconocimiento médico exhaustivo, muy exhaustivo, para que esto funcione, ¿no? Después, bueno, pues mejorar la técnica. La técnica hay que mejorarla desde el principio. Y nosotros en España tenemos que luchar en nuestro deporte por conseguir gente que sepa enseñar en edades pequeñas. La gente que tenemos enseña muy bien a partir de, pero nos cuesta un poco la base. Y ahí tenemos también que mejorar, prevenir el calzado, jugar en pistas en buen estado, incorporarse a la práctica deportiva de forma progresiva tras una lesión, respetar los tiempos biológicos, comer bien, como decía Gemma, beber, ejercicio realizado en correctas condiciones, estar en buenas condiciones físicas y utilizar el material. Yo creo que esto es un poco lo que yo entiendo como prevención en nuestro deporte y como prevención, yo creo, en todos los deportes, porque cada deporte tiene sus características, cada deporte tiene su patología, cada deporte tiene su manera de funcionar, pero al final todo es deporte y todos tenemos que tener un poco, yo creo, que la misma sistemática, ¿no? Y bueno, yo lo que sí que insisto a la hora de hablar de prevención, intentemos hacerlo cuanto antes mejor. La gente me pregunta, bueno, ¿a qué años podemos? ¿A los 11, a los 12? Mejor a los 5, mejor a los 6. Porque al final los chavales les haces unos juegos, les vas metiendo la indicación y poco a poco son rutinas. Yo el otro día hablaba con Juan Carlos Ferrero sobre el chico este que ha salido ahora, que es Carlos Alcaraz, y que es un fenómeno. Pero para mí lo más importante de Carlos, además de lo bueno que es que tiene unas rutinas deportivas que yo no las había visto hacía muchísimo tiempo. Y eso es lo más importante para ser alguien, para protegerte, para tener salud, tanto independientemente de los niveles que tengamos. Y nada, muchas gracias de nuevo por haberme invitado y ha sido un placer. Un placer, doctor Ruiz Cotorro, un placer, de verdad, un honor. Siéntese, por favor. Yo imagino que habrá alguna pregunta interesante o despierta interés lo que nos han dicho la señora Bess, el doctor Ruiz Cotorro. Podéis levantar la mano, las personas que queráis preguntar. Yo, entre tanto, si no pregunto. El circuito profesional, claro, yo me voy a centrar un poco en Rafa, está claro. Es muy duro, muchos torneos, pero además con unas diferencias horarias brutales. Veíamos a Rafa contra Medvedev en Australia y a los 8 días lo veíamos en Acapulco, es decir, lo veíamos con 9 horas más y después lo veíamos con 7 horas menos. ¿Cómo se, a nivel nutricional, a nivel de la alimentación, cómo se juega, cómo se lleva todo este tema del viaje transoceánico, transatlántico, jet lags, etcétera? Es decir, rompemos los horarios de las comidas, los adaptamos al horario ya de llegada. ¿Cómo lo hacemos, Gemma? Yo creo que hay que adaptarse al horario de llegada de entrada. Cuanto antes mejor. Si cuando te subes al avión ya te has de poner el reloj de Acapulco. Cuando subes al avión quizás no, pero cuando llegas ya empezar a imaginarte con los horarios de Acapulco, ¿no? Porque al final cuanto antes te adaptes a estos ritmos horarios del sol, ¿no? De la luz solar y la oscuridad, mejor, ¿no? A todos los niveles. A nivel de regeneración, a nivel de recuperación, es decir, que yo creo que es lo que hay que adaptarse. Lo que sí que es muy recomendable es hidratarse mucho durante el viaje en el avión y cuando llegamos también. Casi más que la comida en sí sería la hidratación. Porque realmente, conectando otra vez con la digestión, cuando estamos viajando, pues intentar descansar al máximo, no hacer la digestión mientras viajamos, si no es una larga distancia, evidentemente, pero sí hidratarnos es necesario. Entonces, aquí sería mi recomendación. Y a la llegada, pues intentar adaptar con los horarios que tenemos allí. Antes he visto en los platos de comida que ponías antes, durante, después. Sí. Y hemos visto en la realidad una cosa que siempre se ha hablado, ¿no? Que la comida no ha de ser aburrida y que cuanto más colorido, mejor. Y yo he visto mucho colorido en esos platos. De hecho, yo soy un amante de la gastronomía, me encanta comer y siempre mi enfoque es en el comer divirtiéndonos, saboreando. Y si se puede, pues ofrecerlo de una forma simple también, ¿no? Pero yo creo que es muy importante disfrutar cuando estamos comiendo, porque si no el éxito, si no será un fracaso, no un éxito. Y hoy en día tenemos las herramientas para poder disfrutar de comer. Es decir, si nos quitamos el azúcar, ¿no? De lo que hablábamos antes, pues tienes 50.000 sustitutos y puedes hacer postres mucho más nutritivos al final y más sabrosos y más divertidos también. O sea que todos son ventajas.
pero necesitamos el conocimiento, ¿no?, para poder trasladar eso a la gastronomía y que sean amigos, la nutrición y la cocina. Tenemos una pregunta por ahí. Adelante, compañero. Enhorabuena a los dos por la ponencia. Un poco al hilo, tanto el doctor Cotorro como la señora Bes, cuando estamos trabajando con deportistas en formación y en la academia, ¿cómo hacéis para que los niños que están formando, igual que hablaba el doctor Cotorro de los hábitos de Carlos Alcaraz en cuanto a su profesionalidad ya desde unas edades tempranas, en el aspecto nutricional, ¿cómo introducís eso? Porque sabemos que cuando Rafa tiene que jugar, Rafa juega en primera ronda, en segunda, en tercera y juega con un horario, pero sabemos que nuestros jugadores cuando llegan en el orden de juego pone no antes de las 4 de la tarde y claro, según se vaya alargando la jornada, pues entrar a las 6 o las 7. Y sobre todo eso a nivel, en la academia, ¿cómo lo transmitís para que los niños dejen de comer hamburguesa y macarrones y con tomate? Contesto yo. Me encanta esta pregunta porque realmente ha sido un reto para mí trabajar en una academia de tenis donde, claro, hay diferentes motivaciones, hay algunos que son profesionales, otros que no lo son, tenemos más de 45 nacionalidades diferentes también y claro, el planteamiento es muy diferente de otros centros deportivos. Entonces, primero nos iniciamos con un buffet donde la variedad existe para cubrir todas estas necesidades culturales, sociológicas, de hábitos, etc. Pero claro, ahí van todos hacia lo mismo, ¿no? Comer lo mismo, y aquí estaría el fallo. Entonces, en la academia tenemos diferentes maneras de motivarles. Por un lado, hay una educación, la parte educacional que se llama off-court. Off-court son las sesiones de nutrición que hacemos cada martes de 8 a 9 de la mañana, donde tratamos diferentes temas, pero son muy proactivos, es decir, no es yo voy ahí a soltar el rollo, sino que realmente les hago partícipes y a veces hacemos actuaciones incluso de teatro, ¿no?, donde ellos representan que es la misma nutricionista que les hacen preguntas al tenista para que realmente integren estos conceptos, ¿no? Pero esto no es suficiente porque son niños adolescentes al final y todavía lo dificulta más. Entonces hemos iniciado un proyecto este año que se llama Nutrition Challenge, donde en el buffet siempre tienen el plato saludable y el plato energético como modo de inspiración, ¿no? Entonces ellos saben lo que está bien elegir o lo que deberían elegir y vamos variando, la variedad es muy importante. Entonces, a los que realmente eligen la opción correcta les damos un premio en la pirámide de los valores, ¿no?, porque hay una pirámide y unos valores en la academia, y los que ganan más puntos se les invita a comer el restaurante Roland Garros de la academia. Entonces, para ellos eso también es una motivación. Luego se les hacen controles nutricionales, algunos se les hace seguimientos semanales también, a aquellos que tienen más dificultades. Así que sí que cubrimos las diferentes áreas de opción, de educación, de motivación, para llevar a cabo esa parte de conocimiento, de educación, ¿no? Y aceptar, siempre hay en inglés se llama cheat day, ¿no?, el día donde puedes hacer gamberradas y donde puedes tú comer lo que quieras realmente, ¿no?, porque no es una exigencia diaria, ¿no? Pero sí que está claro que cuando, lo comentaba Ángel, que cuando se establecen unas rutinas, ¿no?, a todos los niveles en la vida, pues realmente los resultados son mejores, ¿no? Pero tiene que haber esta motivación. Y esto algunos de ellos sí que lo hacen realmente. Vamos a preguntar al doctor Ruiz Cotorro porque estamos terminando, porque hay una mesa apasionante que ya se está retrasando un poquito. Hablaba el doctor Ruiz Cotorro de Carlos Alcaraz, es el relevo. No hay tantos relevos realmente en el tenis español, a veces pasan décadas. Ha de tener la cabeza bien amueblada el chico, porque los conocimientos los tiene, la técnica la tiene, ahora lo que no tiene que hacer es correr. Bueno, yo creo que cuando llega un jugador tan joven, con tanto talento, claro, y todos los que hemos tenido como ejemplos, yo que no sé, me acuerdo de Becker, de Wilander, de toda esta gente que después han sido Hewitt, siempre hay algo especial. O sea, siempre todo funciona bien, ¿sabes? Porque si no, no llegan tan pronto. Hay jugadores que han llegado a una edad de maduración, 23, 24 años, ya han despertado. Federer era un gran jugador, pero Federer despertó hacia los 22, 23 años, ¿no? Y era, pues fíjate lo que ha sido. Pero hay otros jugadores que son como este tipo, que lo tienen todo bien, porque si no a los 18 años o 17 no puedes estar el 20 del mundo o el 15 del mundo, o como le pasaba a Rafa, que ya estaba el 2 del mundo, ¿no? Tienen la cabeza bien amueblada, suelen ser gente sencilla. Los nuestros son muy sencillos, siempre han sido muy sencillos, y son gente que ama el deporte y ama la competición. Entonces,
pues evidentemente son especiales. Respecto a la pregunta que tú haces o el comentario, creo que es muy importante el no correr, pero es muy difícil no correr. Cuando tienes tanto nivel, La presión. sobre todo que dan tanto, tienen tanto que dar, que lo hacen muy rápido, ¿no? Y se adaptan enseguida a la competición. Yo creo que Carlos, para entrar, ha tenido un poquito de prisa, porque era tan bueno que tenía que ser tenista, tenía que meterse entre los 100. Sin embargo, este año, si os habéis fijado, ha jugado poquísimo. ¿Por qué? Porque ya está dentro, ya está el 20 del mundo y ahora ya no tiene esa presión. Ahora lo que tiene es que seguir creciendo y aprendiendo. Y lo están haciendo muy bien, porque ha jugado, no jugó ni la Copa ATP, jugó en Melbourne, Sí. no jugó nada más y ha jugado a Acapulco. Y ha vuelto a descansar y ha jugado a la Davis. Jugó 3 torneos. Estamos en marzo ya. O sea que es Una muy charla importante. con Rafa Nadal habrán tenido. Bueno, yo creo que entre ¿Algún ellos, consejo? yo creo que Rafa es una persona que siempre suma y siempre protege a sus compañeros. Y lo ha hecho toda la vida y lo hará con este, seguro. Excuso decir que estaríamos hablando muchísimo rato. Gracias a los dos. Ha sido un Gracias. placer tenerles. Muy amables. Pero hay algo que se llama tiempo